Bueno, Daniel Orfila, que os explique él quién es, porque a mí se me va a hacer costoso y a estas alturas, la verdad, tengo que solucionar el problema técnico. Bueno, Daniel es en Argentina y él mismo va a explicar lo que hace y su trabajo. Esto es muy importante. Bueno, buenas noches. Primero, para mí es un honor acompañar a estos dos grandes colegas y sobre todo yo a Joan lo venía siguiendo de años y años y ahora me lo encuentro con esta invitación. Yo soy médico, otorrinolaringólogo, hace 40 años que ejerzo y mi especialidad es exclusivamente la patología otológica, me dedico a la patología de oído y neurootológica, por eso tengo el acceso a los tumores de la vía auditiva, que es lo que a mí me trajo a este tema. Quiero agradecer a mis compañeros y amigos del FLENI, que es una institución neuroquirúrgica muy importante, el doctor Servio Mormandi, mi socia la doctora Tiberti, que desde el año 94 estamos trabajando en este tipo de patología. Ustedes van a ver en la presentación permanentemente el nombre de CIPRASEM, entidad a quien pertenezco, que es la Comisión Interamericana de Protección contra las Radiaciones de los Campos Electromagnéticos. Y les invito, porque todo lo que voy a decir está colgado en la página del ciprasem.org, que para eso la hicimos, para cuando alguien dice, ¿es cierto lo que estás diciendo? ¿Es cierto lo que ves? Bueno, entra en la página y ahí tienes mucha bibliografía. Esto es cerca de mi casa. Somos la especie en peligro de extinguirlo todo. Ese cartel me llamó muchísimo la atención. Fíjense lo que dicen al lado. Si alguien no quiere ver, no le enciendas la luz porque cerrará los ojos. Como dijeron antes mis colegas, la función del médico no solamente es ayudar siempre, intentar curar, acompañar siempre, pero hacer la prevención. Así que mi objetivo y alegría de acompañarlos es en contarles cómo llego yo a esto y qué es lo que estamos viendo. Bueno, 40 años se negó el tema del daño en cigarrillo y ahora con el solo hecho de cambiar las marquillas y poner fumar produce esto, produce aquello, ya la parte legal está cubierta y la gente sigue fumando, pero ya la ciencia no lo niega. Lo mismo pasó con el teflón. Entonces, el objetivo de esta charla es hacer la difusión, trabajar en la prevención e intentar modificar a través de la difusión y la prevención las regulaciones, que ese es el objetivo de nuestro CIPRASEM. Ustedes ven acá arriba qué significa CIPRASEM en azul, son 3 mamuscas. Acá está nuestra Comisión Interamericana de Protección, que pertenece a la FRALC, fue nombrada y formada por la FRALC, que es la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, y pertenece al IRPA, que es la Asociación Internacional de Protección Radiológica. Cuando en el año 2005-2000 empecé a ver cambios en los tumores de la vía auditiva, me tocaba hablar a título personal, y eso me estaba trayendo realmente inconvenientes no en mi carrera médica ni con mis pacientes, sino con mis colegas. Ahora yo ya no hablo más como Daniel Orfila, sino hablo como miembro integrante del CIPRASEM, perteneciente a la FRAC y perteneciente al IRPA. Es una capa de cobertura muy importante. Este es nuestro presidente del CIPRASEM, conocido por todos, el doctor Rodolfo Touset, que es doctor en radioquímica de la Universidad de las Sorbonas, experto en protección radiológica, fue el que hizo la radioprotección de 2 de las 3 centrales nucleares en Argentina, expresidente de la Asociación Argentina de Radiología y de Radioprotección y presidente del CIPRASEM. Y yo me acerco a él porque veía estos tumores mucho más grandes, en un mayor número y en gente más joven. Cuando hablo con él es cuando empiezo a trabajar con él y me incorpora al CIPRASEM. Y esto es muy importante. En el año 2011, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, 2011, y analizando el efecto térmico
decía que las radiaciones no ionizantes, las ionizantes son las que todos conocemos, el rayo X, la radioterapia, etcétera, son las inventadas por el hombre, que son ondas polarizadas, y como no generaban un cambio térmico, se la calificó como grado 2B, posiblemente cancerígeno. Estamos hablando de más de 10 años, o sea, 14 años. Entonces, se requería estudios en células y tejidos, los hay, lo van a ver, que hay daño por estrés oxidativo celular, estudio en ratas, ratones, la aparición de tumores, ya lo nombró el doctor Santiago, el proyecto NTP, donde se comprueba que las ratas con exposición a las radiaciones no ionizantes en forma pulsada y alternada produce tumores a nivel cerebral. ¿Cuáles? Los schwannomas, que es lo que me dedico, y los gliomas, que ya fueron hablados, y tumores cardíacos, y el Instituto Ramazzini retoma esto, hace exactamente el mismo experimento y obtiene, dejándolas a su muerte natural, mayor tasa de tumores cerebrales y cardíacos. Hay estudios en renacuajos, estudios en abejas, daños, bueno, así que ya tenemos células, animales, y faltaba estudios en humanos, pero los estudios en humanos son estudios epidemiológicos, entonces no había demasiado. Y ahora sí hay mucha bibliografía, tumores cerebrales, los gliomas, los glioblastomas, que es el más maligno de todos, los neurinomas, que es a lo que me dedico, y ustedes recuerden estos tres autores, Hardel de Suecia, Portier de Estados Unidos, y el último paper, trabajo de la publicación de la salud pública francesa. Esto también es muy importante y probado en humanos, la hipercoagulabilidad de la sangre, como lo vamos a ver, fenómeno de Rouleau. Todo esto está en nuestra página, por eso voy a ir rápido. Entonces, si entramos a la página del CIPRACEN, ¿quiénes somos? Somos 12 países, 8 miembros por Argentina, y si seguimos, van a ver en bibliografía recomendada que hay cerca de 40 papers con el link revisado por pares, realmente de un peso específico fundamental. Y estos son los 40 que ustedes cliquean, acá están los, a mi entender, realmente relevantes, y acá volviendo a lo que yo voy a hablar de los tumores, gliomas de Hardel, neurinomas de Hardel, y Portier y Hardel glioblastomas. Estos dos trabajos están hechos con los 9 principios de causalidad que requiere la Organización Mundial de la Salud, donde llegan a la conclusión que hay una relación fuerte a muy fuerte. Lo veremos en un rato. Ustedes van a ver daño en el ADN, daño en la mitocondria y diabetes, efecto de la melatonina en ratas, NTP y Ramazzini, como ya vimos. Así que aquel que diga dónde puedo leer, vamos a la bibliografía, a la página del CIPRACEN. No hay nada, no hay mucho, mentira, hay mucho. Los negadores seriales siempre van a negar esto. Por eso hicimos esta página, a quien quiero agradecer fundamentalmente a los dos grandes amigos que trabajan en la página, que es el ingeniero que está en el sur, Santiago, y fundamentalmente a Viviana también, que nos colabora con la página en el desarrollo. Entonces, las radiaciones no ionizantes no poseen energía para romper enlaces químicos del ADN, pero sí las ionizantes alteran el ADN mediante el estrés oxidativo celular. Esto actúa por acumulación, son carcinogenéticos y cocarcinogenéticos. O sea, producen cáncer y aceleran el cáncer cuando se está generando. Y actúan en las 3 etapas, que es la etapa de inducción del cáncer, todo probado en todos los trabajos que vimos antes, en la latencia,
requiere una acumulación de más de 10 años y en la progresión tumoral. Por eso si un paciente tiene un cáncer, le tenemos que hacer la prevención con su vínculo con el celular, el wifi y todo lo demás. Este es un trabajo hecho en la Argentina con la bioquímica Marcela Witt, Viviana Campos y Carlos Alfaro, donde analizaron el fenómeno de hipercoagulabilidad, fenómeno de Rouleau. Ejemplo, si nosotros vemos un frotis de sangre, lo vemos que los glóbulos rojos están separados. Si vemos este frotis de sangre, vemos que ya hay como pila de monedas. Este es el verdadero fenómeno de Rouleau. Entonces, se tomó sangre, como dice ahí, se expuso al celular y en la llamada con 15 minutos por datos aparece este fenómeno de Rouleau. Hace apenas menos de un mes hicieron exactamente igual los americanos con colocar un celular en el hueco popliteo de un ser humano, primero apagado, le hicieron una ecografía de las venas popliteas, no hubo alteración. Segundo, prendido sin llamado y aparecía fenómeno de Rouleau, que después era reversible, y después con un llamado por 5 minutos. Solamente 5 minutos, le sacan el celular de la vena poplitea, le hacen una ecografía y obtienen este fenómeno de Rouleau. Así que imagínense mi hija con el celular aquí en la oreja, la radiación que está recibiendo y todos los cambios de la microcirculación atribuible a una cantidad de patología que vamos a ir viendo. Así que esto está probado en tejidos, está probado en animales y está probado también la hipercoagulabilidad en los seres humanos. Entonces, un diabético, un hipertenso, un paciente que haya tenido accidente cerebrovascular, enfermedades que favorecen la hipercoagulabilidad, como algunas macroglobulinemias y otras, tienen que tener una prevención con el uso racional del celular. Entonces yo no voy a hablar de esto porque esto llevaría mucho tiempo y no es lo mío. Que está probado, todo esto está probado en los papers que ustedes van a ver en la página 9. Aumento de tumores cerebrales, sobre todo estos que matan en 2 años, los gliomas, glioblastomas de alto grado, los neurinomas del acústico, que es a lo que me dedico, aumento de tumor de parótida por apoyar el celular y la antena fractal en la parótida, la tiroides por cercanía, aumento de todo probado, de colon y recto en los jóvenes por portar el celular en el bolsillo trasero, alteraciones de trastornos del espectro autista, precocidad en la aparición del Alzheimer, diabetes. Uno de los últimos papers analizaron 200.000 hipertensos en Reino Unido y vieron cómo aumenta la hipertensión arterial con el uso prolongado del celular a doble ciego. Aglutinación de eritrocitos, ya lo vimos, disminución de la melatonina, la pituitaria por la radiación que recibe y aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, genera una disminución de la melatonina y de la inhibición del glutatión, que no solo genera un insomnio, sino que esto es neuroprotector para los cánceres cerebrales. Así que no solamente por radiación, sino por disminución de la neuroprotección de la melatonina. Disfunción de la mitocondria, que es la que da energía a la célula. Inhibición de la calcineurina. La calcineurina es el que saca el calcio que actuó y la célula lo tiene que eliminar porque es irritante y es tóxico. Entonces, si yo tengo un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica por la radiación no ionizante, aumento de la permeación del calcio y otras sustancias como la albúmina, tenemos una estructura tóxica a nivel celular y eso puede generar no solamente irritabilidad de todo lo que hablamos, sino que puede favorecer la carcinogénesis y cocarcinogénesis, como está probado, que ya lo vimos. Ruptura del ADN, y acá, por portar el celular, esto a la gente joven, en los bolsillos delanteros prendido,
disminución de la motilidad de los espermatozoides, daño en el hipocampo. En el hipocampo está el aprendizaje y está la memoria. Por eso niños y pantallas no, está prohibido. Y cambios, ustedes saben que hay genes que son protectores y genes que cuando se apagan pierden su capacidad de protección, cambios en la expresión genética. Entonces, ¿cómo llegó esto? Yo acá, gracias a mi maestro, el profesor Diamante, quien hoy me permite poder hacer lo que hago, gracias maestro. Durante 40 años existieron, nos dedicamos a los neurinomas. Estos existieron siempre, pero con los años fuimos viendo un mayor número y un mayor tamaño de tumores en gente casi sub 50. Y esto es lo que yo empecé a alertar. ¿Qué está pasando? Los tumores grandes y gigantes, como vemos acá, con compresión del cuarto ventrículo, como vemos acá, con compresión, acá, esta es una cirugía. ¿Estos se vieron siempre? Siempre se vieron. Pero se vieron gente grande, en gente supra 60 que no consultaba o que consultó y no le dieron la jerarquía, que esto es lo que quiero plantear. Todo cuadro unilateral, como el que tuvo Santiago, además de la medida que hizo Santiago, amerita solicitar una resonancia magnética, porque da pérdida auditiva unilateral, dificultad para entender la palabra de ese oído unilateral, zumbido permanente o recurrente unilateral, y puede haber cuadros de mareo e inestabilidad, como vemos este tumor chiquito, grado 2, o este monstruo, grado 4. Esto, para llegar de un grado 2 a un grado 4 necesita tiempo. Eso es lo típico. Pero estamos viendo últimamente, a partir del año 2000, la aparición que veremos de una forma atípica. Miren acá, esto es el conducto auditivo interno, donde vemos el nervio facial ahí, el nervio coclear ahí, el nervio vestibular, donde nacen estos tumores, en la raíz del nervio vestibular, que es esto, y esto va creciendo, llega dentro del tronco cerebral y produce una compresión, como en este caso, o sea, como de un grado 1, lo habitual que con tiempo, mucho tiempo, llega a un grado 4. ¿Existieron? Sí, en estudios en autopsias en Japón, el 1% de autopsias encontraban un neurinoma dormido y en trabajos de la Clínica Mayo, el 2.4% de las autopsias pueden encontrar un neurinoma dormido, asintomático. Algo los despierta absolutamente. Entonces, acá tenemos un tumor grado 1, chiquitito, dentro del conducto auditivo, no toca tronco encefálico. Grado 2, ya vemos los nervios, donde salen, donde está el facial, el coclear. Grado 3, ya comprime el tronco, y grado 4 desplaza. Y esto es lo alarmante. El 90% de 700 tumores que llevamos operados a la fecha, de 700 tumores, que es una barbaridad, es demasiado, son grado 3 y grado 4. Entonces, la sintomatología, cualquier tipo de hipoacusia unilateral, acúfenos, o sea, zumbido, trastorno vestibular, y puede tener cualquier tipo de estos schwannomas vestibulares, que requieren una resonancia. Si no tiene nada en la resonancia, con una inyección de contraste que se llama gadolinio, que lo permite marcar bien, bueno, veremos lo que es, y si es como le pasó a Santiago, felicidades. Pero tenemos, a partir del año 2000, otro tipo, que vemos tumores más grandes de entrada en pacientes más jóvenes, que pueden ser hallazgo, con menos hipoacusia que los convencionales. La sintomatología es tardía ante tumores ya grandes, y eso es lo que empecé a alertar y me permitió conocer al doctor Toussaint en una charla que dio en la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿cómo le explico yo a la gente? Es como si los chicos de 5 años, es una de 5 años, la mamá diese a luz a un bebé de 20 kilos con este diámetro cefálico y con 5 años de edad. Imagínense lo que es
este bebé pasando por el canal del parto. Va a generar lesión inexorable en la mamá. Bueno, imaginen lo que es operar estos tumores y la edad, 41 años, 27 años, 32 años, 45 años, siempre va a haber algún daño, alguna morbimortalidad. Y esto requiere tratamiento porque va a generar una compresión del cuarto ventrículo, un aumento de la presión endocraniana y un daño irreparable, y al final puede generar un síndrome de hipertensión y muerte. Miren este enorme que llega a la línea media, miren este que parece un puñal, miren este con un quiste, acá vemos otro. Bueno, podremos estar así horas y horas mostrando todas las imágenes. Estas son nuestras estadísticas al 22, llevamos operados 700, de los cuales ustedes ven que la mayoría de los tumores que hemos operado son grandes y gigantes. Otros los controlamos y otros que crecen chiquitos los irradiamos. Y estas son nuestras estadísticas, donde vemos que el 55% de los tumores que operamos, grandes y gigantes, son en menores de 50 años. Alarma, semáforo en amarillo. Y para no quedarnos con las estadísticas solas de nuestra institución, que tiene numéricamente muy grande, me contacté con un hospital público, que es el Hospital del Cruce. Agradezco la generosidad de su jefe y de la doctora Morales Acosta, donde con un número menor de pacientes, pero observen, el 60% de estos pacientes fueron en tumores menores, en pacientes menores de 50 años. Exactamente lo nuestro. Y digo, acá está pasando algo. ¿Qué es lo que sucede? Entonces empecé a compartir esto con colegas de referentes, el doctor Simon Angeli de la Universidad de Miami, que presenta en un congreso nuestro esta diapositiva, como que ellos están viendo tumores cada vez grandes, de grado 3 centímetros, es grande o gigante, cada vez menor, y los tumores chicos cada vez mayor. Y esto es lo que muestran los papers a nivel internacional, de aumento de número, pero no hablan de tamaño. Lo mismo que el querido Miguel Aristegui, un referente del Hospital Gregorio Marañón, con quien he estado, ven tumores grandes en gente joven, pero no la cifra que nosotros vemos. Bernard Fraisse, presidente del Congreso Mundial, exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Este es el ingeniero de FAIS, que es un ingeniero especializado en estos temas y en antenas, donde dio una conferencia sobre la densidad de potencia máxima emitida. Observen este cuadro, el ICNIRP, el cual es el ente que tiene que marcar la pauta, tiene una tasa de densidad de potencia muy alta permitida, porque dice que no se producen los efectos térmicos. Pero esto no es por efecto térmico. Fíjense, la tasa que permite el ICNIRP de radiofrecuencia es hasta 1000 microwatts por centímetro cuadrado. En Argentina, la tasa de emisión es de 900. Fíjese, China lo puso en 50. Europa, donde están ustedes, Italia, Rusia, Suiza, entre 10 y 1. La recomendación de Salzburgo es de 0.1. Y el NOAEL es la tasa donde debajo de ahí no hay ningún tipo de daño comprobado. Fíjense lo que dice acá. Los celulares funcionan con 1 millón de veces menos que el umbral de sus efectos biológicos. Así que nos sobra potencia. ¿Y por qué no bajarán la tasa de la densidad de potencia de las antenas? Porque requiere mayor inversión y que hay un conflicto de intereses. Entonces yo lo primero que debería decir, que yo vivo de la cirugía de los neurinomas. Así que mi conflicto de intereses es al revés de lo que estoy acá. Estoy tratando de alertar qué es lo que está pasando para que la gente se cuide. Entonces, en la literatura, muchísimo. Trabajos en ratas, esto ya fue mencionado, ratas irradiadas, el Ramazzini, ratas que le generaron un cáncer
y los pusieron junto a las radiaciones no ionizantes y vieron cómo ese efecto generó un aumento del tamaño de cáncer, cocarcinogénico. Así que bibliografía, muchísima. Y acá está lo que vamos a ver, el de Lennartz y Christopher Portier. Este es el de Portier, el de Lennartz, que es de Suiza, tomó tecnología 2G, 3G y comparó dos grupos. Tasa de uso de celulares de un grupo versus el no. Eso hoy ya no se podría hacer. Este trabajo fue en estos dos periodos, 97-2003, 2007-2009, 2.3, 2G, 3G, y la conclusión de esto es un trabajo estadístico monstruoso que está en nuestra página, que hay una relación de frecuencia de variables positivo, 1.5. Y fíjense, a mayor latencia, a 20 años, esto aumenta a 8. Entonces, si yo empecé a ver lentamente estos tumores grandes y gigantes en gente más joven en el año 2000, 2005, en Argentina, digo, ¿qué estará pasando? Y bueno, el efecto de acumulación hace que aumente la relación causa-efecto de 1.5 a 8, muy fuerte. Y todo está explicado en la relación con el lado de uso. Eso nosotros no lo vemos porque uno de los hábitos mayores que tiene nuestra población en la Argentina, jóvenes, adultos o quien sea, es dormir con el celular prendido en la mesa de luz. El celular está buscando antena 100 veces por minuto. Imagínense con 6, 7 horas de los que pueden dormir con el celular prendido, lo que se esté irradiando. Y las veces que uno se da vuelta a derecha, a izquierda. Por eso la relación de la tasa de uso yo no lo veo en nuestros pacientes. Este trabajo es monumental, está también colgado en nuestra página. Es un trabajo muy largo, este es miembro asesor de la OMS, analiza 440 estudios científicos, hay un capítulo dedicado a gliomas, un capítulo dedicado a neurinomas, habla cómo se produce el daño por estrés oxidativo celular. Una vez que se aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, afecta a la glía. Y los gliomas es glía. Y los neurinomas del acústico, que nacen del cable de la audición, está cubierto por una glía central que se convierte en glía periférica. Así que no es casual, aunque no lo expliquen así, que uno tenga más de estos tipos de tumores. Acá analiza su trabajo con los principios de Bradford Hill como pide la OMS, y la conclusión es que la relación es fuerte a muy fuerte, específicamente para los gliomas de alto grado, que son tumores de un índice de malignidad altísimo. Son muy pocos los que llegan a 5 años con sobrevida, por lo más que se haya hecho cirugía, radioterapia y quimioterapia. No así los neurinomas, que son tumores benignos histológicamente, pero de comportamiento agresivo porque comprometen el cuarto ventrículo. Actualidad. Busqué bibliografía, a ver qué dice la bibliografía. Estos, por ejemplo, en Sudáfrica aumenta en mayor número, epidemiología de neurinoma, aumento en el último tiempo. Esto de Minnesota, aumento. Esto es un review sistemático donde también aumento, pero ninguno de ellos se atreve a decir más que es porque mejoró los diagnósticos con la resonancia. Antes de la aparición del 2000 de la resonancia, utilizamos la tomografía computada con contraste y los neurinomas chicos se escapaban. Entonces, la bibliografía internacional, ¿hay más neurinomas? Hay más neurinomas. ¿Y a qué se lo atribuyen? Se lo atribuyen a los mejores diagnósticos. Solo algunos de ellos tibiamente dicen la radiación no ionizante de los celulares. Pero fíjense en este, que es del proyecto Cosmos, que este dice para tumores cerebrales, ya no para neurinomas, dice que no hay un aumento. Entonces uno dice, pero ¿cómo es la cosa? ¿Cómo puede haber tanta dispersión? Hasta que apareció este reciente trabajo, que es del Instituto Nacional del Cáncer, que es muy serio. En Francia se denuncia todo, en nuestro país no se denuncian todas las patologías. Sobre glioblastomas, presentado en el 2022,
que a 20 años de control, del 2000 al 2020, son 20 años, tomaron adolescentes, adultos jóvenes, pacientes operados de glioblastoma, biopsias positivas de glioblastoma, y vieron que el incremento de glioblastoma fue de 230% a 20 años. Por eso hay que ser muy cuidadoso en la selección de los trabajos, ver qué papers buscan, sobre todo en las revisiones sistemáticas. Así que esto es categórico, esto es un golpe a la mandíbula. Y hablando con los colegas de la institución donde yo trabajo, ¿están viendo más glioblastomas? Sí. Nosotros tenemos 3 colegas muy queridos que murieron antes de los 45 años por glioblastoma, operados con radio, quimioterapia, y ninguno de los 3 vivió, 3 otorrinolaringólogos más allá de este tiempo. Y para terminar, en la página acá tenemos a la profesora Viviana Figueroa, que la mencioné antes. Hicimos un reel con las diferentes pantallas de cómo hacer la prevención. Esto lo acercamos a la Sociedad Argentina de Pediatría. Es muy común ver a los niños en la sala de espera que el padre le da el celular para jugar. Entonces le decimos, si tu hijo te pide el celular para jugar, bajar el jueguito al celular, ponerlo en modo avión, apagar el wifi, y ahí el chico no se esté radiando. Si no, esos 15, 20 minutos que está jugando con el celular, el niño se esté radiando, y el niño es una población susceptible. Entonces, páginas a seguir. Bueno, hay muchas conferencias de nuestro Rodolfo Touset, ahora lo pueden seguir por el Cipracén. Hay muchas conferencias del ingeniero de FAIS en YouTube. La doctora Debra Davis, con su página que es monumental, tiene un libro que se llama Desconectados, y nuestro querido Joan Carlos López Sancho, que así lo conocí, conseguí su teléfono y empezamos a comunicarnos. Síganlo, es la gente que yo recomiendo, además de la bibliografía. Para terminar, consideramos que la tecnología puede ofrecernos abundantes beneficios siempre y cuando la utilicemos en forma racional y acotada, y estando informados de sus riesgos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Apagar router Wi-Fi y celulares durante la noche o ponerlo en modo avión. En eso no se negocia. No dormir con el celular con los datos en on cerca de la cabeza. No se negocia. Hablar todo lo que se pueda con celular con manos libres. No portarlos en el cuerpo. Evitar bolsillos, delanteros, traseros. ¿Cuántos años hace que se viene diciendo que los portadores de marcapaso no deben tener el celular en el bolsillo del lado izquierdo del saco? Esto tampoco se negocia. Niños y celulares y embarazadas, no. Ponerlo, como dijimos, en modo avión y sacar el Wi-Fi. Acá ya lo dijimos. Usar internet por cable. En este momento yo tengo la computadora y en mi consultorio también conectado por cable. El cable es más rápido, no se cae el sistema y no irradia, igual que lo que dijo el doctor Santiago, los AirPods que no sean inalámbricos. No usar auriculares inalámbricos y hacer difusión de estas recomendaciones como de medidas preventivas a los efectos nocivos de salud. Tuve el honor de que me dieron la conferencia inaugural del Congreso Argentino de Otorrino Pediátrico, y los colegas realmente me dicen, desde que te escuché, no uso más. Entonces, fíjense, si alguien no quiere ver, no le enciendas la luz porque cerrará los ojos. Pero en este caso hay que encenderle la luz y que él decida. Bueno, muchísimas gracias. Ahora. Ahí estamos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Ha sido muy ilustrativo.